efectivamente permitió que agentes de la CIA... La fiscalía no lo ha concluido tampoco. Pero ella ya lo dijo, y lo dijo en las entrevistas que hizo en los medios de comunicación. ¿No lo dijo con López Dóriga? Pues hay que revisar entonces. Creo que no lo dijo textualmente. ¿Qué dijo Paulina? Eso lo dijo. Aquí tengo justo el audio, ¿no? De Maru. Préstamelo, por favor. Hacíamos un trabajo de colaboración entre tal vez 2 estados o nada más el estado de Chihuahua, esa agencia buscar el generador de violencia y se iba a Estados Unidos. ¿Sí participaban en ese operativo agentes de la agencia, personal de la agencia que te solicitaba? Sí. O sea, participaban, participaban quienes debían de en ese momento atrapar o detener a ese generador de violencia que en ese caso pues era mexicano. Me ayudan mucho si se mueve un poquito así porque no veo nada. Gracias. Adelante. Bien. No, pero nadie te está tapando. Es que están haciendo mucha... Mira, a ver, es que no perdamos el tiempo. Claro, México por incursión de... Es el periodismo, el oficio más impune de la historia de la humanidad. Es una auténtica tragedia. Si un médico hace una operación a corazón abierto y si en vez de agarrar el cúter y cortar una arteria, te corta un riñón, ese médico pierde la licencia por hacer mal su trabajo. Bajo esa lógica, un periodista que está en televisión y miente, también debería de perder la licencia, la cédula o el trabajo. No, aquí se les premia. Aquí el que diga más mentiras, y no lo digo yo, lo dice uno de los ideólogos de la oposición, lo dijo Carlos Alasraqui, entre más mientas mejor te va. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Porque ese pensamiento viene tal cual del manual de guerra de Joseph Goebbels, quien era el ministro de propaganda nazi de Adolfo Hitler. Prohibido olvidar. Pero qué generoso es el PRI y el PAN. El PRI acaba de proponer que las casetas de las carreteras sean gratuitas y el PAN acaba de proponer que el IVA baje, que porque es muy caro. Los dos son unos desmemoriados hipócritas porque los dos son culpables de esas situaciones y aquí lo recordamos porque lo tenemos prohibido olvidar. Iniciemos con el PRI, quien propuso una iniciativa de ley para que los mexicanos paguen en las casetas en días festivos. ¿Para qué no paguen? Pues consideran que es un abuso del Estado. Qué sensibles, qué preocupados por el bolsillo de todos nosotros, qué humanistas, diría cualquiera que no tiene memoria o cerebro. Antes del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, construir y administrar carreteras estaba estrictamente reservado al Estado. En 1989 eso se acabó. Se concesionaron, o sea, se privatizaron 52 autopistas de la red federal con vigencia de hasta 50 años. 50 años para cobrarte por transitar una carretera que tú ya habías pagado. Eso hizo el PRI. Y ahí van más datos duros. Salinas privatizó 52, Zedillo 1, Fox 11, Calderón 16 y Peña Nieto 12. El único que nunca privatizó una carretera fue ese desgraciado comunista de López Obrador. Ellos lo privatizaron y ahora ellos la quieren gratis. Ahora pasemos al PAN y su gran ocurrencia. En junio, en el enésimo relanzamiento del PAN, su presidenta nacional, Jorge Romero, propuso bajar el IVA del 16 al 10% para lograr una economía próspera. Pero, ¿quién lo subió? Fueron ellos mismos. En 2009, Felipe Calderón mandó al Congreso un paquete fiscal que pretendía elevar la tasa general del IVA al 16%, incluyendo alimentos y medicinas. Alimentos y medicinas. Entró en vigor en enero de 2010 y en el mismo paquete el ISR subió de 28 a 30%. Esa noche la bancada del PAN aprobó por unanimidad el impuesto. Ni un panista votó en contra. Y que no se hagan los inocentes los priistas porque el 16% también lo votaron juntos. Además, el brinco anterior del 10 al 15% fue del PRI con Ernesto Zedillo y ahí está para la posteridad la Roque señal. El coordinador priista Humberto Roque festejando la aprobación con una seña obscena desde la tribuna. Ese es el nivel de respeto que le tienen a los mexicanos. Te subieron los impuestos haciéndote una seña. Misma que, por cierto, le hicimos a ellos en 2018. Pero bueno, esa es otra historia. Te privatizaron la carretera, te cobraron el rescate, te subieron el impuesto y 30 años después llegan a ofrecernos la solución. No es generosidad, es que ya se les acabó la memoria y creen que a ti también. Pero eso lo tenemos prohibido olvidar. Suscríbete al canal con el botón de acá abajo, dale like, comenta y comparte. Definitivamente los criminales saben hoy que si asesinan les va a caer encima el martillo. Sí, es decir, hay una sensación por lo menos de que es más difícil salir impune
de la comisión de un delito. La coordinación también con Estados Unidos y la amenaza de que los grandes capos acaben en Estados Unidos podría haber ayudado para que le bajen. Sin duda, y hay que decirlo abiertamente, ¿no? La coordinación sin subordinación me parece que ha sido histórica. No lo digo yo, lo dijo el azar antidrogas de Estados Unidos, lo dijo Marco Rubio también. Han dicho, nunca hemos tenido este nivel de coordinación. Y lo ven ellos en sus cifras también. A ver, ¿cuál es el problema que tenía, digamos, el problema más importante de Estados Unidos? Fentanilo. Mueren miles de personas en Estados Unidos a causa de esta droga, genera un problema de salud pública muy importante. Bueno, hoy CBP dice, tenemos la reducción más importante de incautación, un 35%, y tenemos la reducción más importante de muertes a causa del fentanilo, el 50%. Y eso se debe a la coordinación que existe entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México en términos de la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué falta? Pues falta también un poquito de acción en Estados Unidos. Yo siempre he dicho que hay líderes de cárteles en Estados Unidos, que hay narcomenudeo en Estados Unidos y que las armas con las que mueren miles de mexicanas y mexicanos, el 75% de las incautadas, Ricardo, vienen de todas las armeras que están listas en la frontera norte vendiendo de forma ilegal a nuestro país. Se vieron a que los altos funcionarios de los municipios, de los estados y federales no iban al ISSSTE, les contrataban seguros de gastos médicos privados para que los altos funcionarios se atendieran en la medicina privada y el trabajador siguiera atendiéndose en el ISSSTE. Y en el ISSSTE pues construyeron todavía menos hospitales y privatizaron los servicios de salud y fue deteriorándose durante 36 años la atención en el ISSSTE. Bueno, no se diga en los servicios de salud estatal. Con pocos recursos se inventaron el Seguro Popular, que además construyó nuevos hospitales que nunca entraron en operación, como 80 hospitales abandonados que encontró el presidente López Obrador cuando llegó. Bueno, pues eso se acabó. Estamos al rescate de la salud pública porque es un derecho del pueblo de México. Estoy aquí con Martí Batres, director del ISSSTE, con Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y todo el equipo. Y estamos en esta zona de la ciudad de Oaxaca, donde se está construyendo un hospital del ISSSTE, un hospital del Seguro Social, y va a iniciar la construcción de un hospital del IMSS Bienestar. Es una ciudad salud para Oaxaca. 250 camas del ISSSTE, 250 del IMSS y algo equivalente para el IMSS Bienestar. Oaxaca va a tener el mejor espacio de salud de todo el país. Esa es la gran diferencia entre los gobiernos del pasado y los gobiernos de la Cuarta Transformación. ¿Se va a llamar? Ñutata. ¿Qué quiere decir, Salomón? Pueblo donde se cura. En Mixteco. Que viva Oaxaca, que viva la salud pública. ¡Que vivan los trabajadores mexicanos! ¡Viva! ¡Los mejores del mundo! ¡Viva! Fíjense cómo eran los créditos antes. Increíble, de no creerse. Virgilio pidió un crédito al Infonavit, ¿verdad? Sí, en el 92, de 42,000 pesos. Pidió 42,000. Había pagado 136,000 y debía 472,000. Bueno, ahora, ¿cuánto debe? Nada. Este es el programa de reestructuración de todos los créditos impagables. Por una sola razón. Es justicia. Ya pagaron lo que tenían que pagar. Gracias, doctor. Gracias. Yo soy cachanilla, mexicalense, y decido participar por la convicción que tengo en este movimiento, en la presidenta de la República. Creo que la presidenta necesita que el proyecto de la transformación se profundice para que tengamos el segundo piso de la Cuarta Transformación. López Obrador decía, la política es un equilibrio entre principios y eficacia. Porque tienes que gobernar siempre con principios, no te puedes ir por la libre, oye. Y eficacia, porque si no das resultados, pues ¿de qué sirvió tanta cosa? Se tienen que dar resultados y tiene que empezar a
cambiar la vida de la gente y rápido. Pero dijo la presidenta, hoy es tiempo de principios. Y hoy más que nunca, lo más importante es que nos represente y que tomen las tareas más importantes de Morena, aquellos 100% limpios, con principios, con honestidad, los que sean más honestos y los que estén más cerca de la gente. Se atrevieron a que los altos funcionarios de los municipios, de los estados y federales no iban al ISSSTE. Les contrataban seguros de gastos médicos privados para que los altos funcionarios se atendieran en la medicina privada y el trabajador siguiera atendiéndose en el ISSSTE. Y en el ISSSTE pues construyeron todavía menos hospitales y privatizaron los servicios de salud y fue deteriorándose durante 36 años la atención en el ISSSTE. Bueno, no se diga en los servicios de salud estatal. Con pocos recursos se inventaron el Seguro Popular, que además construyó nuevos hospitales que nunca entraron en operación, como 80 hospitales abandonados que encontró el presidente López Obrador cuando llegó. Bueno, pues eso se acabó. Estamos al rescate de la salud pública porque es un derecho del pueblo de México. Estoy aquí con Martí Batres, director del ISSSTE, con Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y todo el equipo. Y estamos en esta zona de la ciudad de Oaxaca, donde se está construyendo un hospital del ISSSTE, un hospital del Seguro Social, y va a iniciar la construcción de un hospital del IMSS Bienestar. Es una ciudad salud para Oaxaca. 250 camas del ISSSTE, 250 del IMSS y algo equivalente para el IMSS Bienestar. Oaxaca va a tener el mejor espacio de salud de todo el país. Esa es la gran diferencia entre los gobiernos del pasado y los gobiernos de la Cuarta Transformación. ¿Se va a llamar? Ñutata. ¿Qué quiere decir, Salomón? Pueblo donde se cura. En Mixteco. Que viva Oaxaca. Que viva la salud pública. ¡Que viva los trabajadores mexicanos! ¡Viva! ¡Los mejores del mundo! ¡Viva! Fíjense cómo eran los créditos antes. Increíble, de no creerse. Virgilio pidió un crédito al Infonavit, ¿verdad? Sí, en el 92, de 42,000 pesos. Pidió 42,000. Había pagado 136,000 y debía 472,000. Bueno, ahora, ¿cuánto debes? Nada. Nada. Este es el programa de reestructuración de todos los créditos impagables, por una sola razón. Es justicia, ya pagaron lo que tenían que pagar. Muchas felicidades. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Virginia.